a tomar. Imagínate, traje y foto. Ya está caminando. Ok, buenas. Otra vez nos volvemos a ver. Eh, bueno, quienes están siguiendo este curso, como saben, ya estamos en la etapa en la que deberíamos ir planteando nuestros temas o cuál es el enfoque no, bueno, no solo el enfoque, sino cuál va a ser la estructura argumentativa que nosotros vamos a adoptar. Y para esto, hoy día vamos a trabajar en torno a lo que sería el aspecto número 7 de este proceso de ensayo paso a paso, que tiene que ver con el esquema del ensayo, ¿no? Eh, bueno, partiendo de definir qué es lo que entendemos por un esquema es prácticamente los pasos o procesos que se deben seguir para que las personas puedan generar un ensayo de calidad. Y se trata de esquematizar o de poner en un, digamos que ir haciendo el proceso de forma ordenada para que la construcción del ensayo uno lo pueda ir, eh, digamos que, ubicando de forma clara cómo nosotros vamos a abordar el tema, ¿no? Nos permite también tener una visión también bastante específica de cuáles podrían ser los problemas del proceso del ensayo, porque cuando yo logro esquematizarlo, puedo ubicar en qué parte del proceso hay que afinar ciertos aspectos, ¿no? Entonces es muy común que los docentes cuando te pidan en la parte de tu texto un esquema, te pidan básicamente el esqueleto de tu texto, ¿no? Entonces, el esquema lo que hace es entender un tema de forma correcta y hace sencilla la explicación a los otros sobre la manera en que conocemos o manejamos el mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay varias posturas o varias formas en las que se puede elaborar el esquema de un ensayo. Y entre algunos de los que se pueden mencionar está la delimitación del tema, investigar las fuentes, procesar la información, encontrar una perspectiva original, generar una propuesta de idea, es decir, la tesis, hacer el esquema, redactar la introducción, donde esté planteada la tesis, desarrollar el respaldo de la tesis, cerrar la tesis con una conclusión, hacer citas, referencias bibliográficas y la revisión del texto, ¿no? Como ven, estas etapas describen todo el proceso del ensayo que va desde los momentos de establecimiento del tema hasta la revisión final, ¿no? Que debería ser ese el proceso al que nosotros vamos a llegar, ¿no? Entonces, yo les voy a explicar aquí algo que de alguna manera ya lo he ido explicando a lo largo de todo este curso, de cómo se estructura el ensayo, ¿no? Creo que la primera parte o la primera etapa ya la quedamos claro, que era esta etapa de limitación temática, en la que a partir de un tema general, de un concepto general, hacemos un enfoque o hacemos el abordaje del tema o la selección del tema a partir de ir ubicando aquello de lo que quiero hablar, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo del abordaje temático que yo he hecho para que ustedes vean cómo es el proceso y suponiendo que voy a hablar del tema, un tema general que es el suicidio, ¿no? Es un tema, digamos que muy manido, bastante utilizado, pero yo voy a hablar del tema del suicidio, ¿no? Como vemos, dijimos que el tema es una cosa que se estructura a partir de tres aspectos, ¿no? El tema general, el enfoque y el contexto. Entonces, supongamos que el enfoque yo voy a abrir el abanico de posibilidades de abordaje del tema a partir de las diferentes formas que yo puedo abordar el tema del suicidio. Uno,
la definición, las características, los tipos, los casos o ejemplos de suicidio, los efectos de los suicidios en la familia, las formas de cometer suicidio, el marco legal, las leyes que determinan de pronto algo sobre el suicidio y las causas, ¿no? En este caso, mi enfoque o yo me voy a enfocar específicamente en cuáles son las causas. Yo podría incluso abrir otra ruedita más enfocándome en las causas para dividir los motivos o las causas que generan el suicidio y podría ampliarlo aún más, ¿no? Pero bueno, supongamos que me voy a basar en las causas y de lo que yo puedo investigar o de lo que puedo saber, el suicidio se puede cometer por diferentes situaciones, que son la depresión, de pronto una enfermedad crónica, dificultades para afrontar el duelo, etc. Y esto me va a mí marcando como una especie de enfoque, ¿verdad? Que ya lo voy delimitando. Entonces, si vamos al cuadro donde vemos el contexto, mi enfoque está más ligado hacia el ámbito de lo psicológico y lo social, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo puedo tomar de esas causas una de esas causas que a mí me llama la atención, por ejemplo, el caso de los suicidios por enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, con esos elementos, yo tomo un caso, ¿no? En el contexto, vamos a tomar como caso una enfermedad, vamos a hablar del COVID, ¿no? Entonces, aquí tendríamos como tema general, yo puedo plantear, voy a hablar del suicidio o las causas del suicidio por una enfermedad, como en este caso el contexto del COVID-19. Cuando tengo todos esos elementos enmarcados, la etapa 2 es prácticamente el planteamiento del tema o problema que yo voy a abordar, ¿no? Luego de la limitación temática se establece el tema central y el problema, que yo lo armo realmente como un tema, ¿no? Incidencia del COVID-19 en el suicidio o efectos del COVID-19 en los pensamientos suicidas o casos del suicidio por COVID-19. Es decir, recuerden que el tema se puede plantear de diferentes formas, pero siempre y cuando estén allí los tres elementos que fueron delimitados. Una vez que yo hago esta delimitación, ¿no? Y que de alguna manera también nos genera el problema de que va a hablar mi ensayo, una vez con ese tema, la siguiente parte del proceso es hacer el acopio de información, ¿no? Ahora, el acopio de información, o bien usted lo puede hacer en el momento de identificar el tema, o bien en el momento del planteamiento de la tesis. Pero yo sugiero que antes de meterse usted a hablar o plantear una tesis, primero busque información. ¿Qué sabe del tema? ¿No? ¿Qué ha encontrado? Y en esto es importante que haga acopio de toda información posible sobre el tema, ¿no? En textos periodísticos, en libros, revistas, páginas web, artículos científicos, tesis o conferencias, etcétera. Todas las fuentes posibles que puedan encontrar. Recuerden que habíamos dicho en la clase anterior que al hablar de la estructura del argumento, de la estructura del ensayo también, es que nosotros estamos condicionados por la cantidad de información que podemos encontrar. Si no hay información o no hay suficiente información, recuerde que es importante pensar en cambiar el tema, ¿no? Entonces, una vez que tienes el acopio de información y ya sabes sobre el tema, viene lo que se llama el planteamiento de la tesis. Ahora, plantear la tesis puede ser a veces un poco complicado, más aún si no tengo muy claro cómo quiero plantearla, ¿no? Entonces, para esto, a veces ayuda el planteamiento de la tesis lo que se llama la formulación de una pregunta de investigación, cuya respuesta nos permite formular nuestra postura y para esto nos valemos del mismo tema central. En otras palabras, a ese tema que yo estructuré en la parte superior, perdón, ya, les decía que para el planteamiento de la tesis ayuda a hacer una pregunta al tema, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo la pregunta del planteamiento del tema,
yo puedo tener aquí, voy a tomar como base el planteamiento del tema que hice aquí, ¿no? Incidencia del COVID-19 en el suicidio. Simplemente la pregunta es, una pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? ¿Qué incidencia tiene el COVID en los casos de suicidio? ¿No? Generalmente la respuesta a esa pregunta nos debería llevar a una tesis o a una postura, porque me estoy preguntando a mí, ¿no? Me pregunto a mí para obtener mi opinión. ¿Qué incidencia tiene el COVID en los casos de suicidio? A mi criterio, de lo que yo creo, es que la pandemia del COVID-19 ha generado un aumento del número de suicidios a través de a raíz de la cuarentena. Esto ya se convierte incluso en una especie de hipótesis, ¿no? Cuando la hipótesis, o en este caso la tesis o el planteamiento que uno hace sobre el tema, se plantea, la idea es que luego viene el proceso de sustentación, ¿no? Es decir, la tesis surge de una pregunta que debe ser comprobada, ¿no? Con los argumentos. Esa es la diferencia, digamos, con la hipótesis, ¿no? La hipótesis es básicamente una relación que se establece de una causa y un efecto, ¿no? Mientras que la tesis es más que nada ya una afirmación puntual, ¿no? Sobre el tema, ¿no? La tesis en este caso es que el COVID-19 o la pandemia de COVID-19 ha generado un aumento del número de suicidios a raíz de la cuarentena. Esa va a ser mi postura y esa va a ser la opinión que yo he puesto a partir de esa pregunta de investigación, ¿no? Que se hace uno sobre el tema. Uno el tema lo cuestiona, lo pregunta y esa pregunta me la hago a mí mismo, ¿no? Para obtener una postura. Una vez planteada esa postura, debería pasar al proceso 5, que es redactar la introducción. Como les digo, estos procesos son, digamos, ya dependen del estudiante, ¿no? O a veces la introducción se redacta al final, o a veces uno primero redacta los argumentos, luego la introducción, ya eso es criterio del estudiante. Pero esto es como para ir ordenándolo, ¿no? El proceso. Redactar la introducción implicaría escribir en torno al tema, o sea, presentar el tema y luego la tesis que yo voy a sustentar. Como ya vimos en la clase anterior, pues la clase anterior fue casualmente sobre los párrafos de apertura. El párrafo de apertura recuerde que puede abordar cualquiera de estos aspectos antes de presentar la tesis. Es decir, usted puede hablar de antecedentes o de definir el COVID o definir o cuál es el problema o cuál es la causa-consecuencia o comparar y contrastar esta enfermedad con otra. O sea, ya depende de cómo usted quiera empezar el texto, ¿no? En mi caso, yo opto por hablar de la problemática, ¿no? Empiezo con la problemática que me va a llevar luego al planteamiento de la tesis, ¿no? Entonces, suponiendo que este fuera mi párrafo de introducción, yo empezaría diciendo, la pandemia, producto del COVID-19, tuvo efectos que se sintieron en diversos contextos económicos, políticos, sociales, etcétera. Uno de los ámbitos en los que más incidencia tuvo fue en el aspecto psicológico. Recuerden que estamos contextualizando, ¿no? Recuerden que esto ya en el momento de la delimitación del tema ya íbamos, digamos que direccionándonos al enfoque, ¿no? Uno de los ámbitos en los que más incidencia tuvo fue en el aspecto psicológico, pues algunas personas, producto del encierro, debido a la cuarentena, intentaron o cometieron suicidio, lo que hizo que las cifras de este tipo de actos aumentaran, ¿no? Ahí yo ya estoy presentando el tema. Obviamente esta es una introducción sumamente corta que pasa directamente al caso, ¿no? Pero la introducción sí usted le puede dar uno o dos párrafitos más de contexto para que las personas puedan enmarcarse, ¿no? Dentro de lo que usted va a decir. Obviamente por el tiempo no me va a poner a escribir todo un super ensayo, pero esto es como para entenderlo, ¿no? Es un párrafo que introduce el tema directamente y nos va enmarcando, ¿no? El aspecto psicológico, la cuarentena, el COVID-19 y la tesis, ¿no? Debido a la cuarentena, algunas personas cometieron suicidio, lo que hizo que las cifras de este tipo de actos aumentaran, ¿no? Y lo que viene a continuación se supone que ya es la etapa 6, donde yo ahí sí empiezo a hacer la redacción o la estructuración de los argumentos, que ya es obviamente la parte en la que yo compruebo esa tesis. No olvide que los argumentos responden a la estructura de razón, explicación y evidencia, ¿no? Y es importante que se detallen con claridad las razones que sustentan la tesis. Entonces, en este sentido,
aquí empiezo yo a explicar. Este sería mi primer argumento con los cuales yo voy a sostener mi tesis, ¿no? Aquí yo empiezo diciendo, como a manera de texto de entrada, ¿no? El coronavirus no solo afecta a la salud física, sino también la salud mental de muchas personas. Esto se debe a que durante el encierro algunos sujetos pueden evidenciar cuadros de angustia, ansiedad y depresión, especialmente los trabajadores de salud, que sumadas a la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias y las sensaciones de pérdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida, ¿no? Recuerde que la parte de la razón o las explicaciones son mías. Esta parte es mía. Yo la estoy poniendo en mis palabras. Esa es la manera en la que yo desarrollo el tema. La evidencia es el dato que lo sustenta, ¿no? Y la evidencia en este caso se obtiene a partir de ese proceso de investigación o de acopio de información que usted ya previamente hizo, ¿no? Entonces aquí yo empiezo a exponer cuáles son los datos o evidencias que sustentan las razones y encontré una, ¿no? Que solo en Ecuador, en el ECU 911, el 6 de noviembre de 2020, reportó desde el inicio de la crisis sanitaria y con corte hasta el 3 de noviembre del 2020, a través de la línea única para emergencias 911, un total de 220 suicidios y 429 alertas de intento de suicidio, conductas autolíticas, según aparece en la página de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ¿no? Entonces, en efecto, aquí hay una cifra que es un argumento de tipo estadístico y de autoridad, porque está mencionada lo que dice la Junta de Beneficencia, y es una estadística porque pertenece a un periodo determinado del 6 de noviembre, desde el 3 de noviembre hasta el 6 de noviembre, ¿no? Que marca ese número de cuadros de personas, ¿no? Entonces, obviamente, la fuente yo debo ponerla porque este es de dónde obtuve la información y porque esto al final del documento va a formar parte de las referencias que yo voy a utilizar, ¿no? Con formato APA o lo que sea, ¿no? Y bueno, y es opcional también la parte de los contraargumentos, porque en esa parte es donde yo, dependiendo si alguien me puede debatir, yo puedo plantear ya desde entrada cuál podría ser la posible estructura contraargumentativa que alguien me puede decir, ¿no? Pero bueno, en este caso no lo planteo porque no me dio tiempo, ¿no? Y luego la siguiente etapa debería ser la parte de la conclusión, ¿no? Pero eso es materia de la parte ya casi final, cuando lleguemos a la parte de la conclusión, que ahorita no es prudente meternos en el tema de la conclusión, porque es prácticamente hasta lo que hemos llegado es la estructura argumentativa, ¿no? Y el párrafo de los párrafos de introducción. Entonces, prácticamente aquí está explicado cuál es el proceso que ustedes deben seguir para la estructuración de sus ensayos, ¿no? La pregunta es si ya tienen ustedes establecidos el tema del ensayo o del que ustedes quisieran abordar, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces la mecánica de este caso, o en este contexto, sería ir escuchando o ir estableciendo más o menos cuáles son los intereses que ustedes quieren dar, tienen sobre el tema y más o menos cuál es la tesis que tienen en mente, ¿no? Así que no sé si alguien se ofrece o alguien ya tiene una idea un poco más estructurada, los podemos escuchar y darles alguna guía, ¿no? Porque la idea ya es que de aquí ya empecemos a ir estructurando eso, ¿no? Profe, ¿puedo ir yo? ¿Puedo Sí, sí. compartir pantalla? Ok. Voy a habilitarlo. Ya. O sea, yo hice, a esta clase no pude asistir, pero viendo las clases grabadas, yo hice lo que dijo, lo de la ruedita, delimitando el tema. Entonces, el tema es el cine de Maya Deren, que es una cineasta
como de 1950 por ahí. Y ella tiene como varias posturas frente al cine. Ella reconceptualizó el concepto de amateur, tiene una postura frente a Hollywood, también tiene otro estudio del cine como arte, se puede estudiar su montaje, el análisis de la cámara, su filmografía, otra postura de ella el cine y la poesía, y también el surrealismo, porque está como relacionado a ella, pero en este ensayo precisamente voy a tratar el concepto de lo amateur que ella expone, Ya, porque pienso que puede ser útil para estudiantes de cine o cineastas que recién inician su carrera. ya, Entonces, esa sería como la tesis y tenía como planteado algunos argumentos. El uno es, sirve de motivación y ¿cómo es? Lo ejemplificaría con, primero citando el concepto y como por qué podría servir de motivación, pero eso es como mm, desde mi punto de vista. Luego el argumento 2, mejora la capacidad de pensar cómo producir películas con poco dinero. Iba a ejemplificarlo con algunas escenas de sus cortos, este de Kim, Meshes of the Afternoon, y el montaje de Atlan, un análisis de su producción y presupuesto. Y el argumento 3 sirve como medio de autodescubrimiento y experimentación. Iba a investigar más posturas de otros críticos del cine sobre este tipo de cine que es como más experimental. ya. Y avancé también un poco el párrafo de introducción que dice, en Guayaquil, alrededor de $5,000 suele ser el presupuesto que tiene un estudiante de cine o cineasta amateur para producir sus propios cortos. Esto hablando de un cineasta común, de clase media trabajadora, sin contactos importantes ni patrocinantes gigantes, más un equipo reducido. Maya Deren conoció muy bien esa experiencia y con ello reconceptualizó el concepto de amateur. En este ensayo se pretende volver a sus enunciados a través del texto El universo dereniano, textos fundamentales de la cineasta Maya Deren, editado y traducido por Carolina Martínez. Allí se encuentran reunidas varias de sus posturas frente al cine, también se recuerda sus obras, lo que demuestra la materialización del sueño de lograr un material de autor con presupuesto accesible. Así pienso que, entendiendo más esta postura, puede ser de utilidad para los cineastas que recién empiezan, sea como motivación, estudio de los recursos utilizados en las obras de Deren, o como medio de autodescubrimiento y experimentación. Ya, Esto a es ver, opcional. primera observación que te voy a hacer. Ya. Y va realmente con lo que estaba anterior a esta hoja. En la parte de en la parte de la motivación, tú vas a poner como ejemplo el concepto, ¿no? El concepto, el término fundamental aquí es amateur, ¿no? Ese concepto debería estar mencionado en la introducción, no como argumento. Ya. En el momento que tú pasas a la parte de la introducción, a ver, no, o sea, el hecho de que sirva de motivación, o sea, es un argumento que está como muy, no me dice mucho, ¿no? No, es una explicación que no me dice mucho, porque sirve de motivación, bueno, pero no me desarrollas ahí nada, ¿no? Pero el ejemplo o citar el concepto es más bien algo que debe formar parte de la introducción, porque tú te vas a basar en el concepto de ella. Entonces tú debes empezar mencionando quién es Maya Deren y cuál es la característica del concepto que ella plantea. O sea, definir el concepto de amateur según esta autora. Entonces, si vamos a tu introducción, puedes bajar a tu introducción, te vas a dar cuenta que ahí tú haces una mención a el concepto. Dice esto hablando de una ciudad común, sin contacto importante, María Deren conoció muy bien esta experiencia y con ello reconceptualizó el concepto de amateur al decir que es esto. Ah, ok. Ya, al O decir que es sea, esto. Exacto. Ahí conceptualizas. ¿Ya? ya. Y ahí separas el párrafo. Ah, En este ensayo, no sé cuánto, ahí pone un sepáralo. Ya. Yo soy un poco enemigo de estas etiquetas o estas claves que te dicen, en esta parte de ensayo no sé cuánto, o es por eso que en este trabajo, no, o sea, hay que evitar hacer mención a que es un ensayo, ¿no?
O sea, este documento o este artículo, que en cierto sentido es un artículo, ¿no? Un artículo de opinión, ¿no? En este artículo se pretende volver a los enunciados a través del texto, ¿no? O sea, en este artículo que no lo encuentran. Sí, no lo encuentro. Arriba, pues, en vez de este ensayo. Ah, ¿dónde está? Espera. Oiga, pues si le acaba de dar enter a usted. Ah, ok, aquí. Ya, Sí, es que se me perdió. ya. En este artículo se pretende volver a sus enunciados a través del texto del universo newtoniano, editado, sí, producido, ya, aquí, ya. Allí se encuentran reunidas varias de sus posturas, y también esa parte, así pienso que, no. Quien te lee un ensayo debe saber cuándo estoy frente a la posición de la persona, ¿no? Y eso no es necesario que usted me deje una etiqueta diciendo, a continuación, mi opinión, ¿no? Eh, Ya. Tú tienes que decir que en este sentido resulta claro que la definición o el concepto planteado por Deren resulta o se vuelve una herramienta importante de motivación para el estudio de motivación para aquellos que se puedan dedicar al cine, ¿no? Ahora, también tienes que cuidar de no exponer en tu tesis los tres argumentos, Ah, porque ya. tú estás hablando de que, Pensaba que había que exponerlo. no, aquí solo va la tesis. Ahora, ¿tu tesis cuál es? Recuérdamela. Mi tesis es que pienso que esto puede ser de utilidad. O sea, el concepto de amateur puede ser de utilidad para estudiantes de cine o cineastas que recién inician su carrera. Ya. Ahora, recuerda que la tesis plantea algo puntual. Entonces, si tú dices es de utilidad, o sea, no me dices nada. ¿En qué aspecto es útil? Ok. ¿Ya? O sea, O sea, creo que está allí, ¿no? O sea, tú dices que son para quienes recién inician en la carrera, ¿no? iría más como por el tema del presupuesto. En eso iría. Bueno, pero entonces mira que eso no está dicho allí, Ah, ok, ok. ¿ya? Entonces, es útil a estudiantes de cine o cineastas que recién inician su carrera para poder entender de mejor manera cómo funciona el presupuesto. Entonces, Mm, cuando tú ya identificas la tesis, tú tienes que decir por qué es útil para los cineastas en el tema del presupuesto. Primero, motivación. Segundo, mejora la idea de organización del proceso de producción. Y tercero, como una forma de autodescubrimiento, de experimentación. Pero todos esos deben responder a la tesis. Ah, ok, listo. Entonces, de ahí cada argumento debe irse explicando. El primero, el de motivación, es el que está más flaco. Creo que el segundo es diríamos que sería el que tenga un poco más la fortaleza. Y el tercero es como que tampoco no me dice mucho. Yo diría que el mejor es el 2, el medio es el 3 y el más malito es el 1, ¿no? Ya. Yo sugeriría que, o sea, bueno, igual como acabas de ver ahorita el proceso explicado, hagas más bien lo pases por un segundo momento a este proceso, ¿no? Y pronto ya en la siguiente sesión, que sería el próximo año, ya el cuadro lo tengas un poquito más explicado específicamente con cómo lo vas a argumentar. Ok, ok. Pero a vuelo de pájaro es lo que te puedo decir, ¿no? Ya, ¿Ya? listo. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Recuerden que este momento es ideal porque ahorita se los va a ayudar a ya tener una idea. Aprovechen.
¿Nadie más? Me pareció que yo ya lo tenía listo. Sí, lo anoté en un cuaderno y pregúnteme dónde está el cuaderno. Uh, Pero Katy dice que va a presentar el suyo. bueno, pues que comparta. Yo solamente tengo hecho la introducción, nada más, directo, así. No tiene tesis. Así como tenía estructurada la compañera, no, tengo directamente la introducción. A ver, pero díganos más o menos qué quiere trabajar. De pronto le ayudamos al establecimiento del tema A y la ver, tesis. ya comparto. ¿Qué pasó? ¿Alguien más que tenga alguna idea de lo que quiere hacer? Ah, ya, ahí. Ahí sí. Es que tuve que tomarle foto porque no me quería abrir. A Creo que ver, sí se ve, ¿o no? no, póngalo en la horizontal a lo mejor. A ver, dice, la violencia intrafamiliar es un acto inhumano que sucede a nivel mundial, el cual no ha respetado edad, sexo, color ni condición económica, social y tampoco cultural de las personas, afectando especialmente a las mujeres y los niños, convirtiéndolos a estos seres humanos se han convertido en víctimas inocentes por la vulnerabilidad que están sometidos por los problemas de carácter social. En la violencia familiar encontramos diversos modelos dentro del mismo fenómeno, tomando como referencia la violencia doméstica, nos plantearemos varias interrogantes dentro del proceso de investigación. Para esta tesis vamos a abordar como tema la violencia intrafamiliar, específicamente en la ciudad de Guayaquil, viendo desde el punto de vista de sus causas y consecuencias en las víctimas, observando cómo una familia se reinserte. Ya, a ver, de entrada te digo, no. Ya. Ya, claro, me presentas el enfoque, me Ujú. presentas el tema de la violencia intrafamiliar, ok, eso lo entiendo. Eh, tienes que tratar de quitarle esta etiqueta de inhumano, Ok. o sea, o sea, la violencia intrafamiliar es un fenómeno social, ¿no? Ujú. Que se da, eso sí, a nivel mundial, eh, que no ha respetado edad, sexo, color, ni condición económica, social, tampoco cultural de las personas, ¿ya? Que afecta especialmente a las mujeres y los niños. Esto de convirtiéndolos en víctimas inocentes por la vulnerabilidad, ese tono como muy, eh, ¿cómo diría yo? Tienes que quitar de ese Lo tono correctivo. como santurrón, ese tono como santurrón del tema, ¿no? Eh, Ya. O sea, tiene que ser objetiva. Evita utilizar adjetivos como inhumano, inocentes. O sea, sé objetiva, ¿no? Convierte a las mujeres en víctimas eh, por la vulnerabilidad a la que son sometidas por esta, ¿no? Hay diferentes modelos, diferentes formas de violencia intrafamiliar, entre las que se menciona la violencia doméstica, el maltrato psicológico, etcétera, etcétera. Ahí básicamente nos están enmarcando el tema. Ahora, mucho se ha dicho sobre el caso de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y hay muchos estudios sobre el tema.
por lo que te estás metiendo en un tema que puede ser muy manipulado ya, o sea, de lo que se ha dicho mucho. Si tú quieres armar el tema, tienes que hacer el planteamiento de una tesis que plantee algo interesante, que sea innovador. Y el temor a esto es que al ser un tema que es tan manipulado, no sé qué cosa podrías o pensarías como interesante en torno a la violencia intrafamiliar. Tal vez, o sea, para esto necesitas haber leído mucho sobre esto, ¿no? ¿Qué has leído sobre el tema de violencia intrafamiliar? Que de pronto ir trabajando algún nuevo tipo de violencia que no existe, que hasta ahora no existe, ¿no? Y si me enfoco directamente, bueno, dentro de la violencia intrafamiliar, pero en el caso de los niños. O sea, creo que también es un tema que se ha abordado mucho, ¿no? Ya, A ver, te voy a ponerlo en una perspectiva que lo puedas comprender. ok. Si me vas a hablar de violencia doméstica, que le peguen a una mujer, que la maltraten psicológicamente, que la violen, todo eso es violencia, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso es violencia intrafamiliar. Y hay mucha teoría, mucha literatura sobre el tema. Pero tal vez hay cosas que no se han abordado como parte de la violencia intrafamiliar, como otro tipo de violencia que cuadra dentro de la violencia intrafamiliar, pero que tal vez no está todavía muy encuadrada, no está como muy estudiada. Entonces, por ejemplo, imagino aquí De la violencia de los hombres. no, Ese es un tema que eso ya está recontra que manido, ¿no? Eso es violencia intrafamiliar, ya está ultra que manido, ¿no? Un tema que podría ser incluso poco explorado sería la violencia intrafamiliar hacia los hombres, ¿no? Aunque también hay teorías sobre el tema, eh, hay casos de personas que son violentadas, hombres, ¿no? Como el caso de Joe, ¿no? Que denuncia claramente ser sujeto de violencia, ¿no? de violencia. Que le pegan porque no les cocina, no No lava la lava, ropa. exacto, ¿no? O su propio esposo a lo mejor también, ¿no? Porque tengo entendido que usted es casada y usted lo tiene También sometido. los maltratos, sí. Entonces él podría ser un sujeto que pueda dar opinión. No, fuera de broma, sí, o sea, mira, tú puedes abordar un tema que tenga poca literatura, ¿no? Y que de pronto denote algo que tal vez nadie ha reparado en eso, ¿no? Por ejemplo, imagínate un tipo de violencia intrafamiliar que sería la delimitación de acceso a la información. Por ejemplo, que cuando tú llegues a la casa, tu esposo o tu pareja limita el acceso al Internet para ti, ¿no? Entonces tú solamente puedes, o te puede, digamos que la computadora solamente te puedes conectar a Word o a lo que sea, o a YouTube, pero te tiene inhabilitado el acceso a redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes un tipo de violencia intrafamiliar. No es física, ¿no? Es una forma de violencia psicológica, pero más bien por el lado de la limitación del acceso a información. Es decir, no te puedes comunicar por ningún medio social con ni amigos, ni familia, ni nada. No puedes, obviamente no puedes utilizar ni ninguna red social, ni TikTok, ni no sé cuánto, porque él te ha imposibilitado el acceso a esta información. Eso es un tipo de violencia intrafamiliar y que no está abordada, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de las mujeres que son encerradas en las casas, pero bueno, en este caso ella te da la libertad de moverte, pero en la casa no tienes libertad de conectarte con nadie, no tienes libertad de acceso a internet, no sé cuánto. Ese podría ser un tema interesante, ¿no? Y que tendrías que investigar, ¿no? Empezar a hacer un acopio de información. Es un tipo de violencia simbólica, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Estás ahí? Sí, profe, sí lo estoy escuchando, estoy anotando. ¿Ya? Entonces, por ahí puedes ir, ¿no? Si ya te interesa el tema de la violencia intrafamiliar, puedes ir por ahí, ¿no?
Ok, profe, gracias. Ya. Espero que eso no le cause problemas con su esposo y no le pegue. Nada que ver. Usted es la que le da duro. A ver, Joe, ya que eres maltratado, a ver, habla. Mejor que ya no lo gobierno. No te dejan. No es necesario que no tengan algo escrito, pero de pronto alguien puede dar alguna pauta sobre el tema que les interesa trabajar y a partir de eso se los puede ir guiando. O sea, digo, aprovechen, ¿no? Porque aquí ya se nos hace más corto el tiempo. Ya, pero después que termines de lavarte la boca, yo. A ver, Isabel. Denise Isabel, bueno. Bueno, no importa. Como referente al tema, me gustaría tratar de Vincent Van Gogh. Estudié sobre la nivelación y este concepto de artista sacrificado, de cómo lo dejó todo por su arte, no sé, me gusta mucho y más que todo me llama la atención porque toda la fama que consiguió, o sea, no la pudo disfrutar porque él nunca llegó a saber el éxito que había alcanzado. Murió joven, a los 27 años, entonces quiero hablar sobre él, quiero hablar sobre este concepto de artista sacrificado y cómo se podría desenvolver hoy en día en la actualidad con tantos medios de comunicación, pero no tengo muy guiado lo que sería la tesis, por así decirlo. A ver, creo que primero tienes que aclararte qué quieres hablar. ¿Quieres hablar sobre él o quieres hablar sobre el concepto de artista sacrificado? Porque más me suena interesante hablar del concepto. Del concepto. Y Van Gogh Podría ser... Van Gogh puede servir como ejemplo, pero el concepto es el que tú vas a trabajar. Ya, tenemos entonces el concepto de artista sacrificado. Ok. ¿Qué literatura hay sobre el tema? ¿Qué has investigado? ¿Qué sabes sobre el tema? Por ejemplo, estuve viendo diferentes artistas que a pesar de que se quieran dedicar, digamos, de manera profunda en el arte, se encuentran obligados por cuestiones económicas y sociales a buscar diferentes trabajos o ramas también que le permitan desarrollar su arte, pero no de manera específicamente como quieren. Por ejemplo, algunos caen en lo que es la publicidad. Varios ilustradores o estos terminan trabajando en imprentas, en publicidad, cuando en realidad lo que quisieran hacer es producir sus propias obras. Ya, ok, entiendo. El asunto es qué podemos decir sobre el tema, o sea, qué tesis podría ser interesante plantear en torno al tema del artista sacrificado. ¿Qué abordaje o de qué contexto lo quieres abordar? Porque ya se entiende que el artista sacrificado es eso, ¿no? Es este sujeto que tiene que pagar las cuentas y para esto se pone a dar un curso de ensayo paso a paso a los estudiantes cuando podría estar sentado escribiendo su novela, ¿no? O sea, tenemos que vivir de algo y tenemos que de alguna forma conseguir dinero, ¿no? Entonces, Exacto. estamos aquí dándole clase a los estudiantes cuando deberíamos estar produciendo. Ya, pero ¿qué pasa sobre eso? O sea, ¿qué planteamiento hay, no? El tema da como para plantear o como para moverlo hacia otros contextos más bien. O sea, tal vez pensar si el concepto de artista sacrificado, o sea, la etiqueta de artista sacrificado también no es una forma de, no es una posición subjetiva, ¿no? O sea, analizando el concepto de artista sacrificado desde el aspecto psicológico, ¿no? Es decir, si no es también una especie de etiqueta autoimpuesta, ¿no? Es decir, yo soy el artista que se sacrifica para, ¿no? O sea, tengo que hacer esto porque es una especie de sacrificio para poder comer, ¿no? Entonces eso hace que él tome una posición subjetiva también de artista sacrificado, ¿no? ¿Qué significa ser un artista sacrificado? ¿Qué significa ser alguien que se sacrifica, ¿no? O sea, el sujeto que se pone en esta posición de pérdida o el sujeto que se pone en esta posición de yo no puedo, entonces tengo que sacrificarme
Eso es una posición psicológica, es una posición subjetiva, ¿no? Si hablamos de posiciones subjetivas, el psicoanálisis es el ideal, el enfoque del psicoanálisis es ideal para hablar de eso. Entonces podría hablar del concepto del artista sacrificado desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Si es realmente un concepto o es realmente una posición subjetiva del artista, ¿no? Es decir, el artista se pone en ese papel de indefensión, ¿no? Soy indefenso, no puedo vivir de mi arte, entonces tengo que vivir de otra forma, ¿no? Pero eso es una posición, ¿no? Porque hay gente que de pronto no, de sacrificado no tienen nada y lo que hacen con su arte es vivir de su arte, ¿no? Pero, nuevamente, o sea, ¿qué es? ¿Es una posición? ¿Es un fenómeno? Ya te lo dejo a ti como para que lo empieces a investigar más, ¿no? Pero de por Un sí autosabotaje. puede ser, o sea, es una posición subjetiva. En el psicoanálisis habla de eso, la posición subjetiva tiene que ver con esa posición que nosotros adoptamos como sujetos para explicar supuestamente esas cosas. Es como decir, la típica posición subjetiva de la mujer o del hombre es, ¿por qué siempre encuentro hombres infieles? ¿No? No es la pregunta por qué encuentra hombres infieles, es por qué escoge hombres que le van a ser infieles. O sea, ¿qué parte de sus elecciones son las que la llevan a ella a escoger hombres que son infieles? Eso es una posición subjetiva. O sea, no es que le aparecen hombres infieles y, oh, me tocó un hombre infiel. Es ella que está escogiendo ese tipo de hombres. ¿Por qué? Lo mismo pasa en el arte, ¿no? ¿Por qué esa posición de soy un artista que no, que necesito vivir de otras cosas o necesito para poder no morirme de hambre, tengo que trabajar en una escuela, en un no sé cuánto? O sea, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no vives de tu arte, no? Eso es una posición subjetiva. Entonces, bueno, te lo dejo ahí enmarcado para que puedas de pronto buscar más, porque el concepto, como ves, es muy general, ¿no? O sea, artista sacrificado, muy general. Puedes tomar como ejemplo a Van Gogh, ¿no? Pero él sigue siendo como un ejemplo, ¿no? El concepto como tal es más poderoso que el artista. ¿Alguien, Entendido. Muchas gracias. alguien más? Esta parte del proceso me gusta porque es como la parte en la que verdaderamente se pueden hacer más cosas. Clever. Profe, yo quiero hablar sobre la educación cultural y artística en Ecuador y de tesis, quiero ir que hace falta una educación multidisciplinar en el ámbito cultural y artístico. Ya, el problema con tu tesis es que ya la he escuchado alguna vez y veo tu interés por el tema de hablarlo ya en algunas ocasiones. Es que tienes que ver si ya no existe mucha literatura sobre el tema, ¿no? Y este tipo de planteamientos que dicen que hace falta una educación multicultural o lo que sea, esto ya a veces ya hay bastante literatura, ¿no? Tienes que ver, de pronto tu planteamiento de la tesis tiene que ser como un planteamiento más directo, ¿no? Que diga que, suponiendo, ¿no? Que uno de los problemas por los cuales no existe o no hay un interés por una educación multidisciplinar desde el punto de vista artístico es esto. O sea, esta es la razón. Entonces ya cuando yo señalo el horizonte o el camino que voy a decir, me voy de largo en ese camino. Los planteamientos de este tipo de educación, no sé cuánto, es como que me abres mucho el panorama, ¿no? Entonces, la tesis es centrada, ¿no? Recuerda que la pregunta de investigación es la que me lleva a mi postura, ¿no? Pero mi postura debe ser puntual, ¿no? Si yo digo, ¿qué incidencias tiene el COVID en el suicidio? Yo digo, bueno, ¿qué incidencia tuvo el COVID-19 a nivel psíquico, ¿no? De las personas? Entonces yo voy a decir, el COVID produjo o hace que hayan aumentado el número de suicidios a partir de la cuarentena. Entonces, yo tengo que comprobar eso que estoy diciendo. Yo estoy convencido de que esto ha sido así. Entonces busco literatura y digo, en efecto, ¿no? De tal fecha a tal fecha, durante la cuarentena aumentaron el número de no sé cuántas personas que intentaron cometer el suicidio o esto, ¿no? Durante el tema de no sé cuánto, muchas de las tensiones psicológicas que se determinaron en, en determinado país o a partir de la cuarentena tenían que ver por depresión, por el encierro, ¿no?
y la depresión por el encierro puede generar tal cosa. Entonces, cuando tú tienes un norte fijo, el tema se vuelve más claro, ¿no? Repíteme cuál es tu planteamiento de tesis. Pero o puedo ir por lo que era los No, recursos. que inciden plantéame el tema para tomar las palabras claves del tema. del tema en general era la educación cultural y artística. Ya. Educación multicultural o pluricultural. Cultural. Ujú. Cultural y artística o pluricultural. Culturales. Ah, ya. Cultural y artística, ok. A ver, entonces estamos enmarcados en el sistema de educación. El contexto es educación, ¿no? Cultural y artística es educación artística, ok. Es un concepto amplio, ¿no? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cuál tú crees que es el problema? No hay las clases multidisciplinarias. Es decir, hay falta de clases. No la falta de clases, sino la multidisciplinariedad. O sea, no, por ejemplo, en el currículum DEC está que tenemos que tener acercamiento a lo que es música, danza, teatro, dibujo, o sea, todas las artes que haya posible, pero en el rato del rato no hay cómo. Ya, entonces tu Las problema escuelas no no es la tienen. educación, es la educación multidisciplinar en cultura. Ya, Ya, tu tema es la educación multidisciplinar. Es una educación, ahí tendrías que definir qué es educación multidisciplinar. Y tú estás diciendo que en el currículum actual no hay una verdadera concepto de multidisciplinaridad. ¿Por qué crees que se deba a eso? no en el currículum sí está, sino en la práctica ya es una Ya, realidad ok. diferente. ¿Por qué tú crees que se debe a eso? ¿Por qué en la Los práctica no hay eso? recursos, los docentes y los recursos. A ver, ok, docentes, ya. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Por qué tú crees No, que no hay dividido los docentes? no tienen formación multidisciplinar los docentes, solo tienen disciplinar, o sea, en una rama. Ya. Fíjate que ahí vas delimitando tu tema. Ya no te vas a enfocar en la multidisciplinar, sino vas a enfocarte específicamente en los docentes. Tú estás diciendo que no tienen formación multidisciplinar, solo disciplinar, ¿no? Ahí tú ya Sí. tendrías un planteamiento de tesis. ¿Cómo tú compruebas que solo reciben una formación multidisciplinar y no multidisciplinar? Ahí encontré unas tesis y era de acá de la Universidad de Cuenca y ahí decía que las universidades de artes de todo el país solo ofertan líneas disciplinares y no multidisciplinares de información de artes. Bueno, ok, entonces ahí tú tendrías una tesis que comprobar, pero tendrías que mostrarme evidencias de eso, ¿no? O sea, enfocadas en el currículum de las instituciones en el país que determinen que es solo disciplinar y no multidisciplinar. Ahí tienes tu tesis. Listo. Es decir, pero fíjate que ya no es educación Ujú. superior. Es decir, la formación de docentes en educación cultural no, a ver, la formación docente en el ámbito de la educación superior no contempla una educación multidisciplinar, sino solamente disciplinar en el ámbito del arte y la cultura. Ahí está el planteamiento de la tesis y eso es lo que vas a tener que comprobar. Cuidado, porque si resulta que en el currículum, cualquier persona que de pronto tome un elemento del currículum de alguna universidad, supongamos la Universidad de las Artes, y su Universidad de las Artes tiene un formato en un currículum con multidisciplinaridad, tu tesis se te viene abajo. Porque tú vas a decir que a nivel de la educación superior en el Ecuador, la formación docente no tiene un enfoque multidisciplinar, sino solo disciplinar. Eso es lo que vas a tener que comprobar. ¿Ok? Y bueno, el tema ya no nos da más porque ya son la una. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y aquí ya es prácticamente pensar. Es
yo sugeriría que es armarme el tema y los argumentos. A ver, armar el tema, plantear la tesis y hacer este cuadro de los argumentos que yo les mostré allí, ¿no? Para ir ordenando la información. Dime, Elaine. Elaine. Estaba tomando dictado. Dijo armar el tema, plantear la tesis, que fue lo último que dijo. A ver, es prácticamente seguir este proceso, ¿no? La delimitación temática, o sea, prácticamente el tema, el planteamiento del problema, o en este caso la pregunta de investigación, el acopio de información, bueno, eso ya no es tanto algo que tienen que presentar, pero es algo que tienen que hacer sobre el tema que vayan a leer. El planteamiento de la pregunta que les lleve a la tesis, ¿no? Es decir, la tesis. Redactar la introducción, donde usted más o menos vea cómo va a presentar el tema. Y esto es más que nada lo que me interesa, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones que usted va a usar para sustentar la tesis? Los tipos de evidencia, la evidencia y el tipo de evidencia que usted va a usar, ¿no? Se supone que por lo menos deben ser 3 argumentos, es decir, que deberían ustedes mostrarme este cuadrito 3 veces, con cada una de las razones. Yo tengo algo, pero no tengo las razones. O sea, es que no las redacté, pero no sé si la puedo compartir y usted me opine. No, porque no me puedes poner una tesis, unas evidencias sin razones. Y ni siquiera me has presentado la tesis y ya no nos da el tiempo. Entonces ya, prácticamente eso es lo que ustedes van a tener que hacer, esquematizarlo. Puede ser un poco como lo presentó la compañera, la que habló primero, creo que fue, no, ¿cómo que el apellido es? Brito, sí, Brito. Algo así, ¿no? Ordenado en torno al tema, la pregunta y luego la introducción, que puede darnos una pauta de cómo entrar al tema y ya los argumentos un poco más desarrollados, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo ideal para ya la próxima sesión, ¿no? Para ir ya afinando qué han encontrado. Los que ya tienen el tema claro ya pueden ir avanzando, ¿no? Los que no, por lo menos tener algunas ideas de temas. Entonces eso, chicos, creo que eso sería todo y nos estamos viendo de aquí al próximo año. Con este curso, obviamente. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe.